Siéntate, relájate y prepárate, chiquitas y papús. Hoy te traigo unos juegos tan inimaginables que te dejarán sin palabras. Dale like si tú tampoco te atreverías a participar, suscríbete activando la campanita y comparte este video con tus amigos. Más que decir, comencemos. La serie arranca con Chum y su compa en un lugar de apuestas porque nada dice planes responsables como eso. Tras ganar, Chum se siente todo un héroe y llama a su hija para celebrar su cumple, pero la alegría le dura lo que un suspiro porque aparecen los cobradores listos para darle su regalo. En ese momento, Chum activa el modo turbo y en el camino chocó de frente con una mujer, quien probablemente se preguntó por qué la vida en el casino siempre era tan dramática. Los acreedores lo capturaron en el baño, el lugar perfecto para reflexionar sobre las malas decisiones. La situación con los acreedores estaba tan mal que Shun, en un arranque de actuación digna de telenovela, prometió entre lágrimas que pagaría lo antes posible, dejando claro que luego usarían el contrato. Sería un bate firmado. Con lo poco que le quedaba en el bolsillo, Shun decidió ser un buen padre y compró un regalo de cumpleaños para su hija. Pero en su típico estilo despistado, no lo revisó antes de dárselo, lo que causó que la niña abriera un regalo tan raro que parecía salido de una tienda de bromas. Aún así, la pequeña, con la sabiduría y paciencia de un monje, en lugar de enfadarse, Ik-shun, con el estómago rugiendo como si tuviera una orquesta sinfónica, dejó a su hija en casa y se lanzó al metro, solo para llegar justo a tiempo para ver cómo el último tren le hacía un adiós en cámara lenta. Resignado, se dejó caer en una silla de la estación, mirando al vacío y esperando a que la vida dejara de ser un chiste malo. Pero sorpresa, el destino tenía otro as bajo la manga. Un hombre misterioso se sentó a su lado. Sacó un maletín. ¿Has jugado al juego de la cuchara? Sin esperar respuesta, le explicó que, si ganaba, se llevaría 100,000 wones. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero la cosa no se detuvo ahí. Las palabras del misterioso hombre disfrazado hicieron que Chi-shun perdiera la sonrisa instantáneamente. No solo mencionó su dirección con una precisión escalofriante, sacó una tarjeta de presentación y le lanzó la invitación más sospechosa. ¿Te apetece un juego? Sin pensarlo dos veces, Chi-shun respondió con un gesto de resignación y se fue a casa con el pescado que había comprado, dejando gran parte del dinero a su anciana madre. Y cuando la anciana recibió el dinero, en lugar de saltar de alegría, le soltó una bomba. El trabajo del padrastro de su hija requería que toda la familia se mudara a Estados Unidos. Hasta ese momento, Ik-shun era el único con la capacidad económica para mantener la custodia, pero con la dulce y encantadora apariencia de su hija, siempre se las arreglaban para separarse de él. Poco después, una furgoneta se acercó lentamente desde el horizonte. Con una mezcla de curiosidad y temor, Ki-chun decidió subir al vehículo. Lo que vino después fue una secuencia de eventos aún más desconcertantes. Con desconfianza, Ki-shun avanzó paso a paso hacia el primer piso para investigar. Al llegar, se topó con un anciano que contaba a las personas que pasaban. Después de explicarle la situación, Ki-shun se dio cuenta de que justo al terminar de hablar, un ruido de pelea a lo lejos llamó su atención. Furioso, Ki-shun se lanzó hacia adelante para recuperar su dinero. Justo en ese momento, el líder de los atacantes dio un paso al frente y comenzó a explicar las reglas, como si estuviera buscando ganar confianza rápidamente. Al ver la figura familiar en la pantalla, Shun se dio cuenta de que su viejo amigo, Shang Yujin, también estaba entre la multitud. Sin embargo, no había tiempo para saludos ni recuerdos, porque pronto todos comenzaron a formar una fila y firmar el consentimiento uno por uno, como si firmar un papel los eximiera de responsabilidades futuras. Después de eso llegó el primer juego. Tras ser registrados, los participantes fueron llevados al campo. Con los nervios de punta, el altavoz explicó las reglas del juego, mientras los pobres endeudados se preguntaban si alguien había leído el contrato completo antes de firmar. Cuando el gigante muñeco giró por segunda vez, un hombre asustado decidió hacer el papel de héroe y fue a ver a su compañero caído. Al encontrarse con un espectáculo digno de película de terror, sangre por aquí, drama por allá, finalmente entendió el peligro. Pero como buen personaje de historias trágicas, ya era demasiado tarde. El caos estalló. Gritos, carreras desordenadas y más caídas que en un partido de fútbol. Cada vez más jugadores mordieron el polvo por violar las reglas, como si no les hubieran explicado que muñeco que canta, bala que vuela. En medio de esta masacre brutal, el muñeco gigante giró de nuevo para continuar el juego. Ki-shun, viendo la muerte de cerca, estaba más congelado que un helado en invierno. Todavía temblando pero en movimiento, Ki-shun comenzó a avanzar. En medio del caos, y con más gente cruzando la meta, pisó un cadáver como quien pisa una cáscara de plátano. Justo cuando parecía que iba a convertirse en otro adorno del campo, Ali apareció como un héroe de película de acción y lo salvó de una eliminación épica. Al final,
Chi-Shun cruzó la línea de meta en el último segundo. Detrás de ellos, alguien observaba todo como si estuviera viendo una telenovela sangrienta en vivo, pero no había tiempo para procesar el trauma porque las puertas se abrieron de nuevo, y los trabajadores enmascarados reaparecieron como si fueran animadores de fiesta macabra. Al ver los números en la pantalla encima de sus cabezas, la paranoia colectiva explotó, con cada quien rezando al santo de su preferencia. Fue entonces cuando Han Maiden, con más valor que sentido común, decidió salir al frente. Entre lágrimas y chillidos que parecían una audición para un drama, suplicó que la dejaran salir. El personal, como si fuera un mago sacando un conejo del sombrero, ya tenía todo planeado. Cuando los participantes sugirieron votar para detener el juego, ellos, con una sonrisa que gritaba «Sabíamos que harían esto», aceptaron y les mostraron el premio acumulado. Una cantidad tan obscena de dinero que parecía un PowerPoint motivacional de Wall Street. La estrategia funcionó como un hechizo, y de pronto, los ojos del grupo pasaron del terror absoluto al brillo codicioso de quien ve un billete en el suelo. El miedo se esfumó, y así, envueltos en una atmósfera tan tensa que se podía cortar con un serrucho de plástico, comenzó la votación. Como si esto fuera una parodia de reality show, se realizó en orden inverso, empezando por el número más bajo. Al final, el último en votar caminó con una expresión tan neutra como una calculadora, presionó el botón para terminar el juego y dejó al grupo dividido entre los que murmuraban descontentos y los que ya estaban planeando cómo gastarse ese dinero inexistente. Y así al final todos lograron escapar de ese infierno, solo para encontrarse de vuelta en otro, también conocido como la vida real. Shang-Yu, con una mezcla de alivio y estrés, encendió su teléfono y fue bombardeado por una avalancha de mensajes de cobranza. Entre notificaciones y amenazas, apenas podía respirar y optó por mirar a su madre desde lejos, como si acercarse fuera a activar un sensor de pobreza. Mientras tanto, Chang Xiaoxiao, con la firmeza de un desertor norcoreano, llegó a la oficina de recursos humanos decidido a cumplir el deseo de su hermano. La escena era digna de un drama de bajo presupuesto. La empresa alegaba estar en crisis financiera, pero el fajo de billetes sobre la mesa gritaba «mentira», con más fuerza que un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Sin más rodeos, el tipo agarró el efectivo y salió como si hubiera dejado algo en el fuego. Ali, que no estaba para cuentos, lo siguió al instante, reclamándole con la intensidad de un cobrador de deudas en Black Friday. Mientras tanto, Chi-Shun, quien acababa de salir de la comisaría, intentaba explicar a los oficiales su rocambolesca aventura. Al llegar al hospital, Chi-Shun recibió la noticia con el dramatismo de una telenovela barata. Su madre tenía diabetes desde hace tiempo, pero había decidido enfrentarla como si fuera una molestia menor, tipo, es solo una gripecita. Al escuchar al médico, Chi-Shun trató de convencerla de quedarse. Si me muero, al menos que sea en mi sillón favorito, declaró, como si estuviera planeando un desfile triunfal desde la camilla hasta la puerta. El médico, resignado, solo asintió porque argumentar contra ella parecía tan inútil como pedirle a un gato que haga caso. Con el corazón más roto que su cartera, Chi-Shun fue al supermercado a buscar consuelo líquido en forma de una botella barata de licor, compartiendo tragos y penas como si fueran viejos camaradas. Entre un sorbo y otro, el anciano soltó la bomba. He decidido volver al juego. No cabe duda que es un estúpido. Chi-Shun casi se atraganta. Las palabras del anciano solo hicieron que los pensamientos de Chi-Shun se desmoronaran aún más. De regreso a casa, con la cabeza dando vueltas, se encontró con el oficial de policía Jung Hao frente a su puerta. Jung Hao, que había estado buscando a su hermano desaparecido, había investigado un hotel, donde encontró una tarjeta en una caja que llevaba un símbolo familiar. Al verlo, Jung Hao recordó al policía que había conocido ese día y, sin dudarlo, vino pidiendo ayuda. Pero al ver el estado de Chi-Shun, que estaba más perdido que un gato en un bazar, decidió no presionarlo y simplemente se fue. Esta vez, el regreso al salón del juego fue como volver a la escuela después de las vacaciones. Chi-Shun se encontró con que de las 201 personas que inicialmente habían escapado, 187 decidieron regresar. ¿Qué se puede decir? La tentación del dinero es más fuerte que el wifi gratis. El primer día fue de actividad libre, lo que básicamente significaba forma tu tribu antes de que alguien te elimine. La llegada de estos nuevos fichajes estaba destinada a convertir el juego en un circo aún más caótico. El primer día pasó sin grandes eventos, excepto por la cena, que parecía un intento desesperado de los organizadores por ganar una estrella Michelin con sopa de dudosa procedencia. La noche anterior, decidió seguir los vehículos del juego como si fuera un paparazzi obsesionado. En cuanto vio una fila de camiones entrando al barco, hizo lo más lógico. Se escondió debajo de uno, ignorando el pequeño detalle de que no es Spider-Man. Cuando el vehículo se abrió y los cuerpos se movieron como zombies en lunes, la bella Han desplegó sus habilidades de negociación, también conocidas como amenazas de baño urgente, y logró permiso para salir. Jiang Xiao,
como buena oportunista, se unió a la excursión al baño con la determinación de quien encuentra una oferta de 2x1 en el supermercado. En un movimiento digno de un truco de magia amateur, deslizó un serrucho en el bolsillo del personal mientras estos jugaban a «cámbiale la ropa a los concursantes». Lo que vino después no decepcionó ni un poco. Jiang Xiao regresó al área de descanso con la discreción de quien lleva secretos de estado. O más bien, el menú del almuerzo. Ni una palabra le soltó a la hermosa Han sobre lo que había descubierto, porque claro, todo espía necesita su as bajo la manga. Sin embargo, al día siguiente a las 10 de la mañana, el sonido del anuncio marcó el inicio del segundo juego, y lo que podría ser la última comida de muchos. Algo anda mal. Las instalaciones, dignas de un parque de diversiones sin presupuesto, desataron una ola de teorías locas entre los participantes, quienes al ver las 4 formas en la parte superior derecha, parecían estar resolviendo un acertijo de primaria. Las figuras frente a Yu parecían un déjà vu de su peor examen de geometría. Con la sutileza de un villano de telenovela, Yu empezó a juntar las piezas del rompecabezas de esta ronda, pero cuando Qishun, inocente como siempre, le pidió ayuda, él respondió con un consejo tan útil como «haz lo que te dicte el corazón», que cada quien eligiera su propia forma. Un hombre con gafas que había escogido el triángulo mostraba una sonrisa tan sospechosa que parecía estar tramando cómo robarle el wifi al vecino. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. ¿Sabía algo que los demás no? Todo apuntaba a que sí. Cuando el locutor anunció las condiciones del juego, las expresiones de los participantes pasaron del nerviosismo a niveles extremos de pánico. Qishun, sosteniendo el paraguas como si le hubieran entregado la factura de una cirugía estética, quedó paralizado, mientras los del triángulo y el círculo parecían estar en un día de spa. La cuenta regresiva empezó, y el rascar de patrones llenó el aire como si fuera una convención de escultores aficionados. Los disparos seguían sonando como si alguien estuviera probando un lote de petardos defectuosos, mientras los nervios rompían figuras a un ritmo alarmante. Justo cuando el pánico lo abrazaba como un viejo amigo, una gota de sudor en su nariz decidió tomar protagonismo. Al caer sobre el azúcar endurecida, Qishun tuvo una revelación brillante. Mientras tanto, en un rincón del caos, la chica coreana, que claramente había leído demasiados manuales de supervivencia, mientras soplaba el caramelo como quien intenta encender una parrilla, logró pasar la prueba, y con un gesto digno de una película de acción, le lanzó el encendedor a Sang-ge. Él, sin perder tiempo, lo usó como si estuviera encendiendo su cigarro de la victoria y completó el juego también. Mientras tanto, Qishun seguía luchando con su paraguas como si estuviera tallando una obra maestra. Su técnica de sudor creativo comenzó a llamar la atención. Después de conseguir un objeto peligroso, un participante, claramente inspirado por las películas de acción malas, tomó como rehén a un miembro del personal. Luego, sin perder el ritmo, apuntaron directamente al hombre con el objeto. En ese momento, apareció el jefe de los enmascarados, añadiendo un toque dramático al caos. Pero, sorpresa, lo que vio lo dejó más confundido que un lunes sin café. Incapaz de procesar la realidad, optó por quitarse de en medio. Claro que para entonces, el joven ya estaba fuera de combate. Aquí está el cruel juego de supervivencia. Después de las primeras 2 rondas de la competencia, el número de participantes se redujo a 107. Justo a la hora del almuerzo, todos hicieron fila para recibir su comida. Solo un huevo y una botella de refresco provocaron el descontento de Sang-ge. Para poder comer un poco más, siguió el consejo de la hermosa Han y se coló en la fila para recibir más. Como la comida se distribuía según el número de personas, su acción también provocó que los últimos pocos no recibieran nada. Durante la pelea, una soda salió volando y se rompió como si fuera una granada de gas carbónico, lo que encendió la chispa en Sang-ge. En un abrir y cerrar de ojos, se dio la vuelta y derribó al desafortunado hombre con la gracia de un rinoceronte enojado. Luego, ignorando por completo a los trabajadores que miraban como si estuvieran viendo un reality show, los aprendices Hun y Sang-yu corrieron a revisar al pobre hombre. Con solo poner la mano en su cuello, Yu confirmó que ya no estaba para más episodios de esta serie. Ki-hun, horrorizado, trató de denunciar el comportamiento, pero pronto se dio cuenta de que los trabajadores tenían la misma reacción que un gato viendo llover. Ninguna. Resulta que el hombre del espejo, además de ser un competidor, tenía un currículum digno de una serie de crímenes. Era un médico forense. Y no solo eso, había hecho migas con los hombres enmascarados, quienes aparentemente tenían un lado emprendedor y le vendieron spoilers del juego a cambio de sus favores en una misión secundaria. Gracias a este intercambio estilo mercado negro, nuestro forense obtuvo la primicia del próximo reto. Pero eso no era todo. Con astucia digna de una novela de espías de bajo presupuesto, el abuelo Jinan y los líderes del grupo elevaron su paranoia al nivel máxima alerta, mientras Shun, viendo que Jiang Xiao estaba más solo que un cactus en el desierto, decidió invitarlo a su grupo para reforzar la alineación. Mientras tanto, Jun, el infiltrado con casco cuadrado, se metía entre los trabajadores enmascarados con más confianza que un niño con un disfraz de Halloween.
A medida que el personal empezaba a moverse, todos se apresuraron a sus camas como si estuvieran jugando a las escondidas con el tiempo. Pasadas las 14:48, la máscara negra, cual gamer obsesionado, activó la visión térmica para no perderse ni un movimiento. Mientras tanto, el hermano Yang, con la discreción de un ninja novato, se levantó sigilosamente con un objetivo claro: ajustar cuentas con la mujer que lo había señalado durante el día. El equipo de Shang irrumpió frente a Ki-shun y compañía, listos para convertir el dormitorio en una escena de película de acción de bajo presupuesto. A ver, ¿qué pasó? Sin embargo, justo cuando la tensión prometía explotar en una batalla campal, apareció el héroe menos esperado, el abuelo Jinan, quien, bajo las luces intermitentes, subió al punto más alto como si estuviera en un concierto de rock ochentero y comenzó a gritar como loco. La jugada del abuelo Jinan funcionó mejor que un comercial emotivo en Navidad. Quedaron 80 participantes vivos, disfrutando de su merecido descanso. Léase, trauma compartido. Mientras tanto, en el baño, la bella Han decidió que la mejor estrategia para asegurar su futuro con Sang-ge era un sacrificio estratégico. Sin embargo, lo que vino después dejó claro que ella no era la única que estaba jugando al ajedrez. Cuando se anunció que la tercera ronda requería formar equipos, Shang y su grupo abandonaron a la bella surcoreana más rápido que alguien huyendo de una cena familiar incómoda. Mientras tanto, los demás ya tenían sus equipos armados y hasta discutían estrategias. Con los 8 equipos listos, el personal anunció la tercera prueba, una competencia de tira y afloja. Cuando comenzó el sorteo, la suerte decidió que el equipo 1, liderado por Sang-ge y su ejército de culturistas, se enfrentaría al equipo 7, compuesto por una variedad tan diversa que parecía el elenco de una película de aventuras. Desde el primer tirón, quedó claro que esto no sería una competencia sino una masacre en cámara lenta. Shang He y compañía aplastaron a sus oponentes como si estuvieran tirando de una cuerda contra el viento. En el segundo sorteo llegó el turno de Ki-shun, quien al ver que todos sus oponentes eran hombres y no gorilas disfrazados, se consoló pensando que al menos morirían con dignidad. Lo importante no era la fuerza, sino la persona, aunque pareciera más débil que un castillo de naipes en un huracán. Ya estaba derrotado antes de empezar, pero ahí estaba, aguantando como podía. Mientras tanto, en la posición clave de los pies, apareció un tipo tan fuerte que parecía el muro de contención de un tsunami, listo para ser el ancla que evitaría que todo el equipo saliera volando como globos en una fiesta infantil. Eres tú, quien claramente no comprende todo el conocimiento psicológico que he acumulado tras incontables maratones de series de estrategia. En el momento exacto en que el oponente cometió un error, Ki-shun dio la orden de tirar como si estuviera dirigiendo un escuadrón militar, y todo el equipo ajustó sus posturas al instante para luchar con todo lo que tenían. Cuando la derrota parecía inevitable, Shang Yu tomó una decisión que desafiaba toda lógica. 3 pasos hacia adelante. Este movimiento absurdo confundió al oponente. El equipo tiró con todas sus fuerzas, justo cuando el cuchillo cortó la cuerda. Después de las 3 rondas quedamos solo 40 sobrevivientes, cada uno más paranoico que el otro. Aprovechando el breve descanso, Shun, que parecía haberse graduado de la escuela de estrategias de emergencia, sugirió construir barricadas alrededor del equipo para evitar que Sang y sus ansias de protagonismo nocturno nos sorprendieran. Justo cuando pensábamos que la noche iba a ser tranquila, alguien llegó con aire de ¿todavía quieren pelear? Y nos dejó con la tensión más alta que el presupuesto de una telenovela. ¿Estás bien? ¿Realmente confías en esos tipos de mi equipo? Mira, si fuera yo, te daría la oportunidad de matarte primero. Dao Ki-shun dijo la verdad, y justo después, Sang-ge ordenó descansar esa noche. Mientras tanto, los demás, ajenos a la noticia, se dividieron en parejas para asignar las tareas en la página principal. Cuando el temporizador llegó a su fin y se apagaron las luces, un grupo de comerciantes se sentó junto a Ali. Las emociones humanas se volvieron más cercanas gracias a un maíz compartido. Al mismo tiempo, los trabajadores comenzaron su trabajo secreto. Primero, transportaron los cuerpos a través de un pasaje preparado con anticipación. Así, sin saberlo, todos comenzaron a charlar. En ese momento, el hombre de la máscara de 3 patas, sin darse cuenta, fue la causa de que Junhao prestara atención. Casi no pudo controlar sus emociones y estuvo a punto de actuar. Fue el médico quien, al intervenir a tiempo, evitó que Junhao revelara su identidad. Después de que los órganos fueron instalados, Junhao y el otro partieron. Pero poco después de que se fueron, ocurrió algo inesperado en el estudio. Se levantó rápidamente y se sacudió a otro hombre enmascarado para escapar de allí. Debido a que había demasiadas habitaciones alrededor y eran demasiado complicadas, él, tropezando, accidentalmente llegó al lugar de la segunda etapa. En ese momento, otro hombre enmascarado también había llegado allí, sino que también se quitó la máscara para mostrar su sinceridad. Al alcanzar su objetivo, el hombre enmascarado se acercó a la espalda del médico y sacó otra arma.
Sin embargo, no sabía que sus acciones ya habían sido descubiertas. En realidad, el hombre de la máscara negra no estaba interesado en el tráfico de órganos. Eso era un detalle menor para él. La verdadera razón por la que iba a disparar era por el palacio. Así que al final, tanto el hombre de la máscara como el médico terminaron más agujereados que un queso suizo en un tiroteo. Mientras tanto, Jung-ho seguía en su épica excursión, como si estuviera en un videojuego de sigilo con dificultad máxima. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que el lugar estaba lleno de bombas. ¿Bombas? Claro que sí. Porque nada dice bienvenido como un decorado explosivo. Intrigado, preguntó quién era el invitado especial de la velada. Esa simple curiosidad fue suficiente para que su identidad quedara más al descubierto que un spoiler en Twitter. La razón por la que decidió actuar en ese momento era porque su hermano también había desaparecido, como si estuviera ofreciendo direcciones a una tienda. Poco después, el hombre fue eliminado del reparto de la manera más definitiva, y Hao, siguiendo las pistas como un detective de película, llegó a la oficina. Allí encontró la lista, y con ella, la impactante revelación. Su hermano ya había ganado el concurso en la sexta ronda, y hasta se había llevado un gran premio. 2 personas, 10 canicas cada una, y una regla clara. El que se quede con todas, gana. El otro, bueno, pasa a mejor vida, literalmente. El juego no dio muchos detalles, lo que hizo que todos pensaran que era de equipos. Así que, como buenos estrategas, excepto, claro, la pobre surcoreana, cuyo carisma es comparable al de un cactus en el desierto. Sin nadie que la escogiera, los hombres enmascarados decidieron llevarla de paseo. Una vez en el lugar, separaron a las parejas como si fueran niños en un recreo, porque, sorpresa, este juego no iba de trabajo en equipo, sino de ver quién se quedaba con las canicas. Así es la vida, un juego de bolas. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Este juego se coronó como la ronda más extraña de todas. El contenido de la competencia lo decidía cada pareja, así que Yang Yu y Ali optaron por lo más básico, el clásico juego de adivinar si las canicas eran par o impar. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, Yu se dio cuenta de algo terrible. No podía ganarle a Ali, ni aunque le dejara todas las pistas del mundo. Con una sola canica restante, decidió recurrir a la última carta en su baraja, las lágrimas. Todo empezó con la excusa más básica: vamos a jugar con canicas. Derecho, con cara de ángel y manos de diablo, agarró la bolsa de canicas de Ali con un déjame ver algo. En un parpadeo, la verdadera intención de Derecho quedó más expuesta que spoiler en redes sociales. Para rematar, fue directamente al hombre enmascarado y le entregó la bolsa, siguiendo al pie de la letra las reglas del juego. Nada de violencia, solo quitarle al oponente todos sus bienes. Pobre cosita fea. Cuando Ali volvió, ya era demasiado tarde. Sus preciadas canicas eran ahora simples piedras. Cuando se dieron cuenta de que uno de los dos iba a quedar fuera, Ji Young y Yang Xiao se sentaron para un episodio de historias de vida que destrozan el alma. Ji Young confesó que venía con un historial digno de telenovela, un padre monstruoso que no solo arruinó a su madre, sino que también le arruinó la vida a ella. Salió de prisión sin más plan que el de respirar, y por alguna extraña razón acabó en este juego mortal, sin saber si buscaba redención o una última aventura. Cuando llegó la hora de decidir quién sobrevivía, Ji Young, con un aire de mártir nivel premium, perdió deliberadamente la partida, regalándole a Xiao una segunda oportunidad. Con el sonido del disparo que puso punto final a la historia de una chica solitaria que nunca necesitó a nadie, pero ahora, irónicamente, lloraba como en telenovela, el caos seguía desatándose en otras partidas. El hermano Sang estaba con una sola canica, jugándoselo todo. Por su parte, el pequeño hermano, en un despiste épico, dejó que su canica cayera en el agujero, decretando su game over. Y luego estaban Qishun y el abuelo Jinan, quienes, al escuchar las reglas del juego, se dieron cuenta de que el único truco bajo la manga del abuelo era su conveniente amnesia. En ese momento crítico, Qishun entendió que si seguía así, terminaría peor que un lunes sin café. Desesperado y con un inusual arranque de ira, porque ni él creía que podía enojarse, decidió recuperar la compostura y seguir jugando. Entonces, ambos empezaron a adivinar si el número era par o impar, como dos niños jugando a lo que sea para matar el tiempo. En un giro digno de una telenovela coreana, Shun logró reunir todas las canicas, convencido de que ya tenía la victoria en la bolsa. Ese es un verdadero hombre. Pero como siempre, el destino decidió darle una bofetada. El abuelo Nan sacó de su bolsillo las canicas que había escondido como un niño tramposo, jugando a las escondidas. Una sola canica hizo la diferencia, y Shun se quedó con cara de «esto no puede estar pasando». Sin opciones, decidió seguir al abuelo hasta una habitación, donde, entre lágrimas y risas incómodas, el anciano le soltó la bomba. Había fingido estar enfermo todo el tiempo. Antes de que Shun pudiera reaccionar con un ¿qué?, el abuelo, en un acto digno de un héroe de telenovela, puso la última canica en su mano y le dejó el boleto de salida. Por supuesto, todo esto bajo la mirada silenciosa de un corazón roto, y probablemente el equipo de cámaras.
Con el tic-tac final de la cuenta regresiva, el abuelo llegó al final del juego como si estuviera cerrando un sudoku mortal. De los 456 competidores iniciales, solo quedaban 16, como si la serie hubiera decidido eliminar personajes al estilo temporada final. Mientras tanto, el policía Jun-ho, quien había cambiado de carrera a cosplay de personal, estaba teniendo su propio reality show. Una llamada telefónica misteriosa lo atrajo como a un gato curioso, pero justo cuando pensaba que estaba a punto de descifrar el misterio, apareció una máscara que lo dejó con cara de «ahora no». A pesar del drama, no todo fue perdido. El concepto es sencillo, pero la ejecución, un desastre de alto voltaje. Primero, los 16 participantes tienen que elegir un número, como si estuvieran jugando bingo mortal. Ese número define su turno para enfrentarse al puente del terror, donde deben adivinar entre vidrio reforzado y vidrio normal. El jugador número 1, lleno de dudas existenciales, finalmente elige el vidrio de la izquierda. ¡Milagro! Sobrevive el primer salto, pero en el segundo, su suerte decide tomar vacaciones y desaparece en un glorioso splat. Sin pensarlo más, decidió canalizar a un héroe de acción y se lanzó hacia adelante con grandes pasos, como si el vidrio fuera tierra firme. Mientras tanto, Sang-ge, demostrando que la desesperación te da alas o pies ligeros, ya estaba en la delantera, pavoneándose sobre los vidrios como si fueran una pasarela. ¡No te vayas! ¿Qué pasa? ¿Estás esperando a que me muera para moverte? Gritó desesperada, pero el hombre delante de ella, sin mucha ceremonia, la empujó directamente hacia Sang-ge, como quien tira la basura en el último segundo del camión. El autor de semejante obra maestra, nada menos que la surcoreana, que llevaba todo el juego acumulando sed de venganza como si fuera una serie de Netflix, giró y abrazó a Sang-ge con tal intensidad que hasta los cimientos del puente sintieron celos. Y así, ella finalmente saboreó la dulce venganza, aunque con un final algo aplastante. Con la competencia reducida a solo 4 valientes o desafortunados, el hombre de cabello largo demostró ser el MVP del grupo. Resulta que tenía 30 años de experiencia en una fábrica de vidrio y, cual Jedi del cristal, podía distinguir el vidrio reforzado del normal como quien identifica un vaso roto en una fiesta. Mientras tanto, mientras el tiempo avanzaba, Shang-yu decidió tomar las riendas de la situación. Sin pensarlo 2 veces, empujó al hombre de cabello largo al vacío, asegurando su propia victoria junto con Yang Xiao y Qishun. El juego estaba casi completo, pero los problemas no terminaban allí. Al llegar encontraron al VIP desnudo y desmayado en el suelo. Y, oh sorpresa, el responsable de todo era Jun-ho. Desde que escuchó que los VIPs estaban mirando, decidió infiltrarse disfrazado de camarero para grabar un video como prueba de su ingenio. Lo que no sabía es que el show iba a ser mucho más loco de lo que imaginaba. Cuando el VIP propuso que Hao se quitara la máscara, con la habilidad de improvisar de un actor de telenovelas, según las reglas, la única salida era nadar, porque caminar claramente era demasiado mainstream. Con la máscara negra puesta, Hao lideró una búsqueda digna de película de acción. Mientras tanto, Jun-ho, en modo triatlón, ya había nadado hasta otra isla. Sin descanso empezó a correr, demostrando que la vida de fugitivo también cuenta como cardio. Jun-ho, al escuchar el sonido, en un movimiento digno de un agente secreto amateur, despachó la evidencia grabada y llamó al líder del grupo para pedir refuerzos, dejando claro que esto se estaba poniendo más intenso que un final de reality. Corrió buscando una salida como si estuviera en un laberinto sin señal de wifi hasta llegar al borde de un acantilado, donde el drama alcanzó su clímax. Con el grupo pisándole los talones, sacó su arma en un gesto digno de película, solo para enfrentarse a la máscara negra, que lo miró como si estuviera leyendo su biografía. El enmascarado, herido pero optimista como si solo le hubieran pisado un pie, no solo no perdió la paciencia, sino que decidió dar un discurso motivacional para convencer a Jun-ho de unirse al equipo. Cuando su hermano le dijo un rotundo no, con más firmeza que un portero negando un penal, no tuvo más remedio que disparar. Mientras tanto, en el área de juegos, el caos no se tomaba vacaciones. Xiao, como si el destino le hubiera tirado un cubo de mala suerte, terminó con un fragmento de vidrio clavado en el abdomen tras la última explosión de la 5ª ronda. Por otro lado, Qishun y Shang-yu ya habían dejado de ser los mejores amigos de sitcom. Ahora discutían como si repartieran culpas en una reunión de vecinos. Tras ser remendados por los médicos y vestidos como si fueran a un baile de gala post-apocalíptico, los 3 supervivientes llegaron al salón de banquetes. Ahí, con una señal dramática del hombre enmascarado, finalmente les sirvieron una comida decente, la primera desde que entraron al infierno disfrazado de concurso. Pero claro, la cena tenía el mismo nivel de tensión que una última cena medieval. ¿Cuchillos? ¿Espadas? No, algo más contemporáneo. Con sus regalos en mano y más paranoicos que nunca, los 3 se retiraron al área de descanso. Qishun, que ya no confiaba ni en su sombra, decidió que era hora de jugar al buen amigo. Al notar que sus heridas eran más serias que una promesa de político en campaña, Yang Xiao aceptó colaborar, pero con estilo. Entre jadeos y cara de mártir heroico,
planteó sus propias condiciones. En ese momento, Qishun estaba tan enfocado en Shang Yu que ignoró por completo las súplicas de Jiang Xiao. Decidido a ayudar a Shang Yu de una manera que nadie había pedido, Qishun aprovechó su sueño profundo y comenzó a sacar un objeto peligroso, con la delicadeza de un chef preparando sushi. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, una débil voz interrumpió sus pensamientos. ¿De verdad vas a hacerlo tú solo? Cuando Qishun se dio la vuelta y vio a Jiang Xiao tirado en el suelo como si estuviera recreando una escena dramática, corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla mientras gritaba como si estuviera pidiendo pizza en lugar de ayuda. La puerta no respondió, pero las luces se encendieron, iluminando la escena como en un reality show. Qishun aprovechó para explicar la situación, esperando que alguien hiciera algo. Sin embargo, al abrir una caja misteriosa, entendió que no había esperanza. No era una solución, sino una cruel burla. Llegó el segundo día, y Qishun y Shang Yu se enfrentaron en una nueva etapa del juego que parecía un cruce entre un partido de lucha libre y un manual de trampas creativas. Uno atacaba intentando entrar en un patrón marcado, mientras el otro defendía empujándolo fuera del área. Tras un lanzamiento de moneda, Qishun resultó ser el atacante, y en cuanto empezó la competencia, demostró su capacidad para pensar rápido y su falta de escrúpulos. Aprovechó un momento de distracción de Shang Yu. Sin perder tiempo, Qishun lanzó la arena directo a la cara de Shang Yu, logrando una ventaja temporal, y de paso, demostrando que la astucia supera a la fuerza. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, comenzó a llover torrencialmente, porque claro, nada dice batalla épica como un escenario dramático. En medio del lodo y las gotas, ambos pasaron al combate cuerpo a cuerpo. Qishun, grande y fuerte, logró desarmar a Shang Yu. Mientras ambos luchaban como si estuvieran en una película de acción de bajo presupuesto, agotando energía a pasos agigantados, Qishun recuperó la ventaja gracias a su pura terquedad y un golpe certero que dejó a Shang Yu fuera de combate. Pero, en lugar de dar el golpe final como cualquier villano de manual, Qishun decidió ponerse nostálgico, recordando los buenos tiempos, como si eso resolviera algo. Pero aún le quedaba un último giro dramático. Tomó el objeto para acabar esto, y sin pensarlo dos veces, decidió autoeliminarse. Nada de fiestas de celebración como esperaba. Poco después del torneo, Qishun fue enviado de regreso a la ciudad por el hermano de Jung-ho. Ahora era un rico ejecutivo, pero había perdido toda la felicidad que solía tener. En el camino a casa todavía tenía el pescado seco que su mamá le había dado, pero no tuvo el valor de mirarla a los ojos. Parece que el torneo le robó toda su suerte. Al llegar a casa, no encontró el acogedor escenario que esperaba. Sin haber gastado ni un centavo de su premio, Qishun ya se había convertido en un mendigo, pero no porque quisiera, sino porque no había nada que gastar. Aún conservaba su bondad intacta. Guiado por la dirección en una misteriosa tarjeta de visita, Qishun llegó a un edificio impresionante y se encontró con el abuelo Jinan, quien, para sorpresa de todos, parecía estar perfectamente vivo. Qishun tenía 1000 preguntas en la cabeza, y el abuelo Jinan propuso un trato. Si alguien lo ayudaba antes de las 12, Qishun ganaría. Si no, él revelaría toda la verdad. Menudo giro inesperado. Sin embargo, Qishun no pudo resistir preguntar la duda que le quemaba el corazón. Esta vez, el abuelo Jinan finalmente respondió. Resulta que el verdadero organizador del juego era él. Aburrido de tanto dinero, decidió unirse al juego simplemente para buscar un poco de emoción. Y justo antes de la medianoche, el hombre de abajo recibió la ayuda que necesitaba, mientras que el abuelo Jinan, satisfecho con su último acto, finalmente dejó este mundo. Un final inesperado, pero con una lección de humanidad inesperada también. Luego se dirigió al orfanato y se llevó al hermano de Jiang Xiao. Después de que el niño fue cuidado por la madre de Shang Yu, Qishun les dejó una generosa suma de dinero y decidió emprender su camino al extranjero. Justo cuando iba a contarle la noticia a su hija, apareció de forma inesperada el hombre de traje que le había dado la tarjeta de presentación al principio. Al darse cuenta de que el juego se reiniciaría, Qishun lo persiguió sin descanso. Shun finalmente decidió no ir al extranjero y eligió quedarse para participar en el juego de nuevo. Así concluye la primera temporada. En cada ronda que se observa, parece que los comentaristas también se convierten en participantes involuntarios del juego. Todos están ansiosos por saber cuál será el próximo desafío y esperan ver más batallas crueles. Esta mentalidad me hizo liberar emociones que ni siquiera sabía que tenía. En un juego aparentemente tan simple, las personas en la sociedad del 45 aún se preocupan por ganar o perder. La competencia se ha convertido en una lucha interna, exacerbando aún más la desigualdad. Y así llegamos al final de esta increíble película. Espero de corazón que te haya encantado. Si te gustó el video, no olvides darle un buen me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido épico. Nos vemos en la próxima aventura.